Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un enorme placer estar con mis dos amigos de alma, Nick Loizaga y Patti Sandoval. Buenas noches, Nick y Patti. Oye, otra charla más random, la 36 creo que es la charla random entre alquimistas. Y para comentar lo que nos apetezca, sin más, es lo que hay. Por No, ejemplo, pues ahorita a mí me parece que para abrir boca, esta noticia que acaba de pasar, porque literalmente estaba yo esperando a tener la señal del programa que estabas enlazando justo con Facebook y tenía enfrente yo una imagen que no estaba, o sea, la veía pero no la observaba, no veía de qué se trataba. Y de pronto me dices, no, sí, del segundo libro. Y yo, ¿cuándo sale? Ya Ay, salió y yo, pues ah, claro, es claro. este. Entonces, a mí me sí, parece que amerita, ¿no? Sí, total. sí, sí, mira, voy a hacer una cosa que no suelo hacerlo, pero lo voy a hacer. Voy a compartir la imagen. Y, Sí, sí, no, pues de eso va. y Además es, que está brutal como para variar. ¿has visto? Ajá, ahí ¿Lo se ve. veis? Muy bonita. ¿Lo veis ahora? Sí que lo Sí, veis, sí, ¿no? total, ahí Sí. estamos. Pues eso es un libro, se titula como en honor a los programas porque me encanta, La verdad te hace libre, y fue en honor a ellos que lo hice. Es un libro totalmente diferente, completamente diferente. Es un libro que está basado en los siete principios del Kybalión, del Hermes Trismegisto, y además le Ajá. he añadido un octavo que es el libre albedrío, un noveno que es el darse cuenta, la conciencia, y un décimo que es la gratitud. Y entonces, os lo digo para que veáis, es más un libro de consulta que otra cosa. ¿Por qué? Porque es un libro para tenerlo en la mesilla de noche y luego un día te apetece abrirlo, porque lo que tiene son afirmaciones, 12 afirmaciones por cada ley, o sea, 12 imágenes con afirmaciones por cada ley, que en realidad son 24 porque cada página izquierda lleva una afirmación en pequeño y la de la derecha lleva una imagen con la afirmación. Es un libro simplemente de afirmaciones, de todo lo que yo he ido descubriendo y me ha gustado y lo he ido plasmando. Y es un libro que escribí en 2 semanas y media o tres, porque lo tenía tan claro en la mente que lo escribí en 2 o 3 semanas. Y ahí está, solo se trata de eso. Es un libro de, como me gusta decir, que lo comento en el libro, como me gusta decirlo, yo no puedo enseñar nada a nadie, porque como la gente, las personas, tenemos libre albedrío, entonces, ¿qué pasa? Pues que lo aprenderemos cuando nos apetezca, cuando creamos Ajá. conveniente, en el momento que nosotros digamos. Entonces, en el fondo, yo no puedo enseñar nada a nadie, porque depende de ellos, de las personas. Pero sí que puedo hacerles pensar, y este libro es para pensar. Ese es el único objetivo. Este libro es para pensar. Es un libro que lo abras por donde lo abras, pues depende la ley que te toque, si te toca pues la correspondencia, te toca la, eh, Causa y efecto. sí, te toque la que te toque, agradecimiento o el libre albedrío. Todas las afirmaciones están relacionadas exclusivamente con el principio que estás tratando en ese momento, ¿no? Y para mí es un libro que me encantó, es un libro que hice de todo corazón y me costó 2 semanas porque no tenía muy claro lo que quería, ¿no? Y lo hice, y eso sí que es un secreto a voces, lo hice pensando que no me lo iba a editar nadie. En serio, ¿eh? Te lo juro que yo digo. Pero como tengo el publisher y lo puedo editar y verlo para mí, para tranquilamente yo poderlo ver como un libro, pues yo lo publiqué, o sea, lo hice en publisher y luego me lo pasé a PDF. Y luego se me ocurrió, digo, oye, ¿por qué no lo envío? A ver si alguien lo lee y le gusta. Novedad, hay al principio una, son décimas o espinela. Son unas formas de poesía que se utilizan para canción, sobre todo. Y entonces yo tengo, al principio tengo una poesía de 2 páginas mía, en medio tengo una poesía de 2 páginas mía y al final tengo una poesía de 4 páginas mía que tratan todo de crecimiento personal. O sea que el que sigue es de poesía. Te Sí, sí, cachamos, Juan de Dios.
Sí, sí. No, no, de poesía no lo sé. No, pero sí que es cierto que voy a quitar ya esto porque ya. Sí que es cierto que trata de eso. O sea, es un libro de consulta realmente. Podéis abrirlo por la página que quieras y es un libro que no sé si puedo abrir uno. Miraré para abrir una página si lo veis. A ver, sí. Oye, mientras, déjame saludar por aquí a la Sí, gente que está saluda, llegando. saluda, porfa. Agustina Guevara dice buenas noches, Juan de Dios, manda besitos. Charo Bariain, Variáis, buenas sí. noches. Enhorabuena por el libro. También está por acá Nicté desde México que dice, hola Juan, saludos desde México. Sí, sí. Berta Mariaris, María Aris, ¿cómo estás Mariaris? Qué gusto verte por acá. Buenas noches, dice Mariaris. Pues ¿dónde andas? Que ya es buenas noches. Para Juan de Dios sí es buenas noches, pero Sí, Mariaris, según yo, está en California, en sí, los United States of America. en realidad no tiene por qué ser de noche allí, pero bueno, podría ser. Exacto. Como dices tú al principio de cada emisión, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del depende de lugar dónde en donde estés. Claro, esté, o exacto. el cristal con que se mire, o a través del cristal con que se mire. Sí, Digo, sí, eso ya, sí, ya se lo añadí yo, ¿ah? sí, pero está bien. ¿Qué pasó, mi Juan? ¿Sí tienes por ahí algo? Espérate a ver, yo creo que sí. Yo leí ayer, mientras encuentras lo que estás buscando, leí ayer la introducción que le hiciste como a la presentación de tu libro, La verdad te hace libre. Y pues como para variar, resoné totalmente con lo que decías. Y había algo muy valioso al final, a ver si no se me va ahora la idea, que decía que hablaba de la interpretación. No, no era la interpretación. Ya se me fue la La idea. tenía aquí Que en la conste punta que de ni la me lengua. moví. No, 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 es que estaba pensando que no se me olvide, que no se me olvide, y entonces como lo tenía como tan ansiosa, pues se me olvidó, pero ahorita ya me voy a acordar, espérate. El caso era que la leí toda la introducción y Estáis, resoné mucho con ella porque sentí estáis- es esto que dice Juan todo el tiempo con lo que inició introduciendo su libro y es, no podemos enseñarle nada a nadie porque realmente, ay, ya me acordé, o sea, no creas nada, que es lo que sí, siempre dices tú. Eso lo amé. No creas nada, no creas nada de lo que dice este libro, claro, porque la invitación justamente es a que nos hagamos totalmente comprobadores de lo que queramos comprobar por nosotros mismos en nuestra experiencia. claro. Fíjate, por ejemplo, ¿ves? Lo estáis viendo, ¿no? Sí, Ujú. Tu cuerpo tiene de átomos, todos ellos tienen billones de años de edad, eres el universo. Y eso tiene que ver con la primera, a ver si me pasa así o lo de pasar después a mano. A ver, espérate. Ahora por sí. ahí, en las Ahora, flechitas, ¿no? sí, ahora sí que Ah, me Ahí pasa. ok, va, ok. ahí va. ¿Ves? Ese es el libro. Te pone un membrete de el principio que estás utilizando, el mentalismo, y todas las afirmaciones se basan en eso. El universo entero es mente, tú eres esa mente. O sea, y así es todo el libro. Hay una afirmación que lo veréis aquí a la izquierda, en la página de la izquierda, y luego una afirmación a color, un póster de la derecha, todos. Y así tenéis pues un montón, porque además igual están también las poesías, está todo exactamente. Pero en realidad es simplemente, os habéis quedado un poco como dormidos. Aquí estamos, no sé si nos Sí, escuchen o no, se Sí, congeló y estamos. pero aquí andamos. se congeló la imagen solo, simplemente. Ajá. Estáis ahí en una pose de meditación espectacular. Ahora ya. Sí, Yo sí, quiero hacer una pregunta. sí, claro, haz las que quieras. ¿Por qué las leyes del universo en un libro que se llama La verdad te hace libre? Bueno, es que yo creo que las leyes del universo en sí, las de Hermes Trismegisto, yo creo que son de una civilización muy adelantada,
se le han puesto a él, Hermes Trismegisto, no sé si fue un nombre de leyenda histórico o real o de ficción, pero a él le colgaron y son los principios fundamentales de la energía, sin más. O sea, Mm. el universo es mente, o sea, todo el universo es mental, todo el universo obedece a la mente del creador y los creadores somos nosotros, aunque parezca una burrada. ¿Me explico? Los Mm. creadores de nuestro universo personal somos cada uno de nosotros y ese universo obedece solo a la mente, solo. Entonces dices, oye, pero ¿cómo se puede entender eso? Muy fácil. Obedece al pensamiento, pero el pensamiento en sí es energético, no es físico. Entonces dices, oye, ¿y cómo el pensamiento se convierte en algo que pueda funcionar aquí en lo físico? Porque si no, no sería, no funcionaría, ¿no? Entonces, muy fácil. El cerebro es una máquina espectacular, espectacular, que convierte todo, todo energía, todo pensamiento, la convierte en combinaciones neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas, y lo hace de una forma tan perfecta que te sientes exactamente como piensas, así de claro. O sea, ¿qué pasa? Desde el pensamiento a lo físico, que ya se transforma en lo físico, pues ahí cambia todo. O sea, realmente tú como te estás sintiendo es lo que vas a crear. O sea, si ahora estás mal, vas a estar mal de por vida si no cambias tú, porque depende de ti. Pero claro, si analizas, todo se debe al pensamiento que tenías en tu mente. Por eso, si cambias el pensamiento, cambiarás el sentimiento. ¿Os acordáis? Como Ujú. piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Atraes. No atraes desde el pensamiento, atraes desde el sentimiento, desde la vibración. Y por eso, como me pareció tan importante, porque son las leyes fundamentales de la energía pura y dura. O sea, el principio por ejemplo, el de generación, el séptimo, pues hoy dices, oye, ¿y esto cómo se aplica? ¿No? O sea, es muy sencillo. Cuando el pensamiento es tan potente que es capaz de ilusionar a la mente, de introducir un pensamiento directamente en la mente, se crea una nueva realidad. Generas una nueva realidad. O sea, date cuenta que estoy hablando de que el hombre o la mujer son a la vez hombre y mujer. Y entonces pueden introducir desde su pensamiento, que es la parte masculina, dentro de la mente, que es la forma de generar, un pensamiento como ilusionando a esa mente, haciéndola sentir, y ese es el secreto. Cuando tú eres capaz de con un pensamiento ilusionar a tu mente y estar todo el día pensando en eso porque te ha hecho mucha ilusión, pues entonces generas una nueva realidad. De otra forma, no, no es forzado. O sea, y esos son los principios de, de la energía, ¿no? Como arriba es abajo, oye, un principio tonto. Dices, oye, ¿cómo que como arriba es abajo? Sí, porque en sí está mal enunciado, pero sí, como arriba es abajo porque como dentro es afuera. Y déjame interrumpirte solo para Sí. destacar algo y ver qué piensas al respecto también. En torno a esto que hablabas del pensamiento, si lo aterrizamos o lo intentamos como montar en todo el planeta, en toda la especie humana, en lo que estamos viviendo en la actualidad, en lo que vemos reflejado a través de los medios, y etcétera, 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 que en términos generales a la mayoría, pues de pronto no entusiasma, ¿no? Ver como la problemática. En todos los países, España, México, por supuesto Colombia y mucha de la gente que nos está viendo acá, en Perú, yo tengo algo pendiente con Perú, a ver si el año que entra lo puedo cumplir. Pero bueno, yendo a donde quiero ir, es viendo estas problemáticas. Si atendemos lo que Juan nos estaba explicando, que es muy conciso y me Muy parece puntual. muy puntual y muy práctico, es ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Los pensamientos. Sí, Entonces, todo esto que ha sido tan tradicional, tan instituido o institucionalizado, y todo eso que yo luego uso una frase
que pues la pongo a prueba, ¿no? Y les pido que de favor me desmientan si no lo creen así o expongan su punto de vista, pero pienso, todo lo que hacemos ha sido probado en términos generales no solamente por décadas o generaciones, sino incluso probablemente por siglos y milenios, y el resultado ha sido el mismo. Entonces, es como hora de cambiar los pensamientos y de entrada concebir que a lo mejor existen N cantidad de opciones. ¿Cuáles son? No tengo idea, pero estas no. Otras, las nuevas, las que se nos ocurran, para poder justo crear una nueva realidad, que es para dónde vamos y que se está haciendo independientemente de si lo reconocemos o no, eso está pasando. Pero a final de cuentas me pareció así como oportuno dar esto que explicaste así como en cortito y en peque, que es como aplicaría incluso en lo macro, que en ese Mm. macro luego nos perdemos, ¿no? Y pensamos, no, es culpa del gobierno, no, es que si no fuera por esto, si no fuera, ¿qué digo? Pues cada quien hace juega su papel, incluidos ellos también. Sin embargo, hay que moverse como el chip, actualizar el programa y seguramente pues estaremos o estamos yendo a otro lugar. Rápidamente, mi querido Juan, y te regreso a la palabra. Saludos a Janet de Perú. Insisto que yo tengo algo por allá. Espero que se cuaje el año que entra. María Eris que dice que sí, que es la 1 de la tarde a donde está. Yo sabía. Saludos, mis queridos amigos Nicky Patti. Lakshmi Arce, que anda por acá. ¿Qué onda, mi Lakshmi? ¿Cómo estás? Saludos, Nicky Patti, hermosa. Saludos, Juan. Dispuesta a aprender más con ustedes. Eso, todos estamos en lo mismo, mi querida Lakshmi. Adelante, perdón por la interrupción, mi Juan. No, que va, ha sido un placer. Ves a Perú, ves a Perú. Te digo algo que no sé si sabéis o no, pero cumplimos 25 años de casados cuando los cumplimos y nuestra ilusión era ir a Perú y fuimos. No te lo pierdas. Mm. No os, Yo lo traigo allá atorado entre ceja y ceja. no Yo os lo pensé que iba a perdáis. ser este año, pero creo que será el que entra. No os lo perdáis. Perú es... Sí. Sí, la verdad sí. Y Lo bueno, disfrutamos. entrando en el tema que comentaba, sí, tristemente o agradablemente, eh, todo el mundo, o sea, todo el planeta como está es debido a la suma de los pensamientos de todos los que deambulan por encima del planeta. ¿Vale? En todas Pero, las entidades. pero, pero, hay algo que la gente ignora. La energía en sí tiene un sentido, voy a hablar en plan técnico, va de positivo a negativo. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues muy simple. Si tú vas de negativo a positivo, si tú vas de negativo a positivo, vas en contra de la energía. ¿Qué es lo que sucede? Pues como cuando uno se tira a un río y nada contra corriente, Ujú. la posibilidad de avance es mínima. Si en cambio, si te tiras en el río a favor de la corriente, adelantas un montón. ¿Por qué digo esto? Se ha demostrado que 3.800 personas, está en el estudio Orme Johnson de meditación trascendental, se ha demostrado que unas 3.800 personas trabajando en línea con la energía en positivo son capaces de cambiar el planeta. Capaces. No hacen falta más, porque los otros están nadando en contra de la energía. Avanzan muy poco, necesitan la... Por eso, daros cuenta, ¿por qué tanta propaganda para que todos pensemos o hagamos o digamos? Nadie se atreve a Ujú. intervenir el libre albedrío, pero todos pretenden que te convenzas y que hagas lo que... porque ellos no tienen ninguna fuerza. Están nadando en contra de la corriente. Necesitan a muchos millones de personas que pensemos diferentes. Y pese a eso, se está viendo mucha porquería. Sí, porque hay mucha luz. Si no, no se vería. ¿Me explico? Y cuanta más se ve, más te das cuenta que queda poco, porque está entrando muchísima luz. El otro día vi
una imagen de la resonancia Schumann Ujú. y era curiosísimo. Nick, en una, como un electro, ¿no? Como un papel Sí. así alargado como un electro. Había a un lado un fogonazo blanco brutal. En el medio había un poquito, nada, un poquitín. Y en el otro lado otra vez igual. ¿Y sabes la imagen que era? Las alas de un ángel. Está llegando una luz brutal al planeta. Brutal. Y entonces está produciendo que todo lo que, como cuando entras, lo he comentado alguna vez, como cuando entras en una habitación de tu casa que nunca has entrado, porque esa es el de los trastos y ya está. Y un día dices, voy a poner luz aquí a ver, y metes una bombilla y la enciendes y lo que ves que es pues, porquería. Pues es lo que está pasando. Es que ha entrado la luz, se está viendo todo, ya nadie lo puede esconder. Y entonces todo se va a saber. Y cuanta más luz hay, más te das cuenta que queda poco. ¿Poco para qué? ¿Para que esto reviente? No, no va a reventar. Para que esto cambie. Para esto cambie completamente. Y estamos ahí en ese punto. Yo creo que ya estamos en el punto de no retorno. O sea, ya no se puede volver atrás. ¿Me explico? En bien, ya no se puede volver atrás. Y no va a haber nadie que pueda impedir lo que va a venir. O sea, un mundo espectacular. Espectacular. Pero paciencia. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra, que otra cosa que mucha gente ignora, es un ser vivo, tiene su alma. Y entonces lleva muchos siglos esperando a poder llevarse con él hacia la quinta dimensión a cuantas más personas mejor. Y está esperando, pero le queda poco. Entonces el que decida eh, abandonar ya el miedo, el pánico y empiece a mirar este mundo con optimismo, con... No hace falta más. Hace falta estar al 51% de no miedo, de no temor, de no... Con que estés a eso, sobra. Pero Estás citando a Ra, ¿eh? sí, Que sí, sí, conste. que sí, que sí, que sí, que sí. Es que al final todos los conocimientos acuden al mismo sitio. ¿Sabes? Totalmente. ¿Sabes que yo creo que os di los audios de Ramta? Ah, sí. ¿Tú sabes cómo se presentaba él? Soy Ra, Mm. soy Ra. Me llaman Ramta, pero soy Ra. O sea que son los conocimientos, todos los conocimientos te llevan al mismo sitio. ¿Sabes? Así es. Entonces, por eso digo que la gente que tiene que tener tranquilidad y esperanza, porque el que nada en contracorriente no puede hacer casi nada. Y nosotros los que nadamos a favor de la corriente provocamos un efecto brutal porque vamos a favor de la energía, nada más. Entonces, sí que es cierto que la suma, o sea, que el mundo está como la suma de los pensamientos, pero sí que es cierto también que los que no desean nada bueno para el mundo tienen poco efecto, tienen muy poco efecto. Por eso tienen que ayudarse de tanta Claro, publicidad, de tanto claro, ruido, porque si no hacen ruido, pues no pasa nada. claro, claro. Por eso la Tienen, noticia mala siempre es la que más se comunica, la que más se informa. claro, Volviendo ahí a tu libro, hay algo que a mí me parece muy valioso, que siento que es importante, pues obviamente desde este observador, y es que cuando tú hablas de leyes del universo, se llaman leyes, o sea, no son normas, no son obligaciones, no son deberes, se llaman leyes. Y lo que pasa con las leyes, que es algo que en lo personal siempre me ha fascinado mucho, es que aplican para absolutamente todo, tanto si las conoces como si no las conoces. Porque una ley simplemente es, o sea, es como la conciencia de ser o el ser es. O sea, no necesita que sepas que, que te habita, que eres, que estás siempre, que sigues siendo, para que, para que sea, pues. O sea, la verdad no necesita ser defendida. Y entonces cuando tú dices, la verdad te hace libre y pones ese título como marco de las leyes del universo,
Pues a mí me parece que eso ya es súper diciente del poderío que tiene. Lo único que vinimos a hacer a esta experiencia que es conocernos, porque el trabajo no tiene que ver con nada afuera. Digo yo, ¿no? Con El nada, con trabajo nada. es totalmente íntimo y personal. Claro. Y además te digo una cosa, yo lo más acertado en definir una ley es, pues, el ejemplo, el símil de el sol. El sol sale y calienta, seas bueno o malo, o sea, él no entiende de buenos o malos. El sol sale y calienta. Las Ajá. leyes funcionan, lo creas o no, funcionan. Por ejemplo, la ley de atracción. Oye, eh, es que yo, aunque pretenda que una manzana no caiga al suelo, me es igual. Reza, haz magia, lo que quieras, pero la manzana se soltará del árbol e irá al suelo. ¿Por qué? Porque la ley de atracción es una ley, funciona siempre, lo creas o no. Entonces, las demás leyes, las leyes universales, las leyes que yo digo de la energía, que son las 7 que anunció Hermes Trismegisto, que también te digo que yo no sé si existió o no, o viene de la Atlántida y Lemuria, de aquella gente. Se le atribuyen también a Tot. Ajá. Sí, sí, que son gente que habían evolucionado muchísimo. Entonces, pero es igual, son las leyes que rigen la energía en el universo y las, las enuncias, piensas en ella y te das cuenta que es que coincide con todo. O sea, oye, hay una que se aplica mucho en física, que es la quinta, creo que es causa y efecto, pero es que causa y efecto, todos sabemos que eso funciona. Oye, y aplicado a la energía, ¿cómo puede ser? Pues aplicado a la energía es que la causa que es tu pensamiento, te va a tocar vivir el efecto. Tú eliges qué efecto quieres vivir. Claro, y eso es lo que la gente no piensa. O sea, Ajá. yo estoy pensando porquería y luego me viene una vida de porquería y entonces digo, oye, ¿qué habré hecho para merecer esto? Pues nada, que piensas porquería. Entonces, la única solución es o cambias de forma de pensar porque es la causa o el efecto será siempre. A mí me encantaba Einstein porque Einstein era muy, para esas cosas era muy sabio. Y decía, la verdadera locura es estar pensando tener una vida y luego pretender que con el paso del tiempo todo cambie. Eso sí que es una verdadera locura. O cambias tú y piensas diferente o no va a cambiar nada, ¿sabes? Es que fíjate que ahora que mencionas justo esta ley, lo que yo pienso es que en el sistema de pensamiento egoico que es el del mundo, o el de la mayoría, pues, em, justamente está invertida esa conciencia, es decir, pensamos que la causa de absolutamente todo lo que nos sucede está fuera. Y Sí, realmente, uno de las premisas del sistema de pensamiento del ser, del espíritu, de lo que es verdadero en todos, en el uno que somos, pues justamente es la conciencia de que nada externo a mí es causante de mi sentir, de mi experiencia, de nada. O sea, si solamente pudiéramos comprender esa ley, y nos hiciéramos así como súper expertos en tratar de hacernos científicos de ella, de empezar a comprobarla en nuestra experiencia, yo creo que la sacábamos así súper rapidito del estadio, porque rapidito nos íbamos a dar cuenta de cómo está tan enrevesada, tan demente, diría el curso de milagros, tan demente la manera de pensar del sí. mundo, de este mundo. Yo digo eso, darse cuenta. Otros le llaman despertar. Pero si nos Ah, diésemos cuenta de que las leyes se aplican siempre y empezásemos a analizar, oye, en el fondo, no existe nada más que tú en el universo. Cuando lees una ley es para ti, no hay nadie más, no hay nadie ajá. más. O sea, si realmente lo leyésemos así, tú dirías, oye, a toda causa tiene su efecto. Oye, ¿y cuál puede ser la causa? Si solo existo yo, por lo que piensas, como sientes, esa es la causa. ¿Y el efecto?
pues lo que va a producir eso. Y no va a haber, o sea, es matemático. Aquí no es de 2 más 2 son 5, no va a salir 4 clavado, ¿sabes? Quieras o no quieras. Es como lo que he comentado del sol. El sol sale y no entiende de buenos ni malos, el sol sale para todos igual. O sea, es como una anécdota que comentaban que me encantaba, que era, saltan dos de la terraza de un piso, se tiran para, o sea, uno que es una bellísima persona espectacular, un santo, y otro que es de lo peor de lo peor. Dice, ¿qué crees que encontrarás en la acera? Pues lo mismo, o sea, no consiste en que seas bueno o malo. O sea, la ley va a funcionar igual. Si saltas y te das un zapatazo, pues te lo vas a dar, seas bueno o malo. Y aquí pasa igual. O sea, si entendiésemos que en el universo solo existimos yo y lo demás son un reflejo de yo, si lo entendiésemos así, luego dirías, oye, como dentro es fuera. Oye, ¿qué quiere decir eso? Como dentro es fuera. O sea que lo que yo estoy sintiendo dentro, como estoy pensando, como estoy sintiendo, va a ser lo que tenga afuera. Sí, evidentemente, no hay otra. Y vas mirando las leyes y son exactas, pero tienes que entender, eso es básico, fundamental, que solo existes tú. Para esa ley solo existes tú y es aplicable a ti. Entonces, entenderías fácilmente, y perdona que me alargue un poquito, la ley de generación. ¿Por qué? Porque si solo eres tú y estás tú, sí, pero yo soy hombre. No, espera. Tú has elegido esta experiencia como hombre, pero tú tienes las dos mitades, las dos capacidades. Tienes tu pensamiento y tienes tu mente. Tu mente es la parte femenina y tu pensamiento es la parte masculina. Tu pensamiento es el que tiene que ilusionar a tu mente para que tu mente permita que introduzcas un pensamiento en ella. Si lo haces, generáis una nueva realidad. Tú y tú. ¿Me explico? Pero tiene que entender que solo existe él. No es egoísmo, es luz. Y Porque otra cosa que me parece también como importante es que luego, justo viniendo de lo que el curso de milagros llama el sistema de pensamiento egoico, uno piensa que se tiene que memorizar N cantidad de conceptos y casi casi que hacer un experto en física cuántica, además también todo lo que tengo yo que trabajar, no, pues nunca lo voy a hacer porque me veo tan pequeño y tan verde y tan inmaduro que va a estar bien cañona la cosa. Y yo creo que justo también si uno toma como, yo le digo comodín, esto que acabas de decir, o sea, si todo lo que uno experimenta, no importa qué es, si todo lo que uno experimenta en la mayor cantidad de veces que podamos, recordamos que eso que estamos observando es información de nosotros, para nosotros, que eso que vemos desagradable en el de enfrente, a lo mejor yo algún día fui tan desagradable como lo que estoy viendo, o soy tan desagradable, pero no soy consciente. Soy consciente en el otro, pero en mí no. Si al verlo, en lugar de, ay, mira nada más, si empieza uno, porque es, insisto, trabajo individual, lo decía Patti, ¿no? Si empieza uno así de, ay, eso que es, eso yo lo tengo. Eh, sí. Menos, más, lo hice, lo hago, no importa. Es reconocerse en eso que estoy observando y llévenlo a cualquier cosa, incluso a las cosas macro, a lo que uno ve deplorable en el otro lado del mundo, o la guerra de no sé quién contra no sé cuál, o lo que ustedes, o en lo pequeñito, así salieron y están caminando por el prado y ven una florecita como la que vimos hace rato, una florecita, una sola florecita así en medio de una gran cantidad de césped, de pasto. Qué Y para rico. ti es algo bonito que está surgiendo así, es única, solita en medio de... Reconoce qué parte de ti es única y nadie más tiene. ¿Me explico? O sea, todo siempre lo puede uno llevar al ámbito de este yo que decía Juan. Y
esa es, creo yo, una manera práctica, experimental, experiencial de reconocerse y de verdad creo yo que si lo hacemos, em, podemos a lo mejor ir degustando, si me permiten el término, justamente el vivirse desde otro lugar y cambiarán las cosas mágicamente porque la magia la estás haciendo tú al verte en todo lo demás, ¿no? Al Exacto. O sea, reconocerte así. la invitación de eso justamente es a darnos cuenta de entrada que todo es una interpretación Ujú, del personaje, o sea, siempre estamos interpretando y las cosas realmente por sí solas pues están, o sea, no son ni blancas ni negras, simplemente están. El que le pone el colorcito que quiere siempre es el individuo, ¿no? El que quiere señalar, el que quiere juzgar. Cuando dejamos incluso de pelearnos con el individuo y empieza uno a hacer ejercicios como este que es tan valioso que propone Nico, pues lo que pasa es que de entrada se empieza a caer el juicio y cuando ya no hay juicio, pues también se empieza a derrumbar interiormente, aunque todos la tenemos, pero muy poquitos la reconocemos, la culpa, la culpa de, dice, alguien dirá, no, yo decía eso, ¿no? No, pero si yo no me siento culpable, pero pues el rollo es que cada vez que juzgamos y señalamos y vemos todos los males del universo afuera, pero no nos observamos, pues estamos obviando justamente esa culpa inconsciente, que lo que hace, según el sistema de pensamiento egoico, es señalar, juzgar y ponerle la mala al que está afuera, porque ujú. entonces así quizás yo me pueda salvar Yo de... subo mis puntos. Sí, yo subo puntos y el que se condena es ese y mentiras. O sea, como ves al otro es como te ves a ti, como te juzgas es como juzgas. Realmente lo que somos, como decía Juan, es un reflejo. Todo el tiempo nuestra experiencia es un reflejo. Había algo que, si me permiten, me extiendo un segundo más y es, yo cuando estaba como empezando a entender un poquito, aunque no es que todavía me falta un buen por comprender, pero cuando estaba tratando de empezar a entender ciertas cosas, me costaba mucho trabajo este rollo de alguna escena en el mundo que quizás me estuviera causando dolor o tristeza o desacomodo de alguna manera. Y yo pensaba, ¿cómo Ángeles creyó esto? O sea, ¿cómo carajos creyó esto? Y entonces resulta que la pregunta, esa pregunta justamente viene desde el personaje que piensa que puede modificar o controlar lo que está en la pantalla. Volvemos otra vez a causa y efecto, cuando realmente lo único que podemos controlar es la causa. Y entonces es cómo estoy viendo la cosa. Nunca es la cosa, es cómo estoy viendo la cosa, cómo la estoy interpretando y poder empezar a escudriñar un poquito más y a mirarse y a darse cuenta realmente que la manera de mirarse es la única manera que aplica para cada aspecto del ser que somos. O sea, eso es lo que hacemos expansivo en nuestra experiencia, la manera de mirar, la interpretación, porque ahí está la causa. Esto solamente es una proyección. Sí, así es. Y yo a mí lo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo es, pues eso, que no existe nadie más, solo existes tú. O sea, y a mí me encanta, una de las cosas que más me encanta es ponerme a escuchar cuando alguien se pone a criticar a otro. ¿Por qué? Porque yo simplemente me callo, escucho y digo, ah, eso es lo que eres tú y no se lo quieres decir a nadie, pero ahora lo estás cantando en voz alta. Ajá, O sea, realmente eso es lo que eres tú, que no se lo quieres enseñar a nadie, pero de cara a otro eres capaz de cantarlo en voz alta y estás hablando de ti. Porque cuando entiendes que en el universo no hay nada más que yo, también entiendes que en el universo no hay nada más que él. Y si él está hablando de otro, está hablando de él mismo, ¿sabes? Y entonces me ayuda un montón porque me ayuda a ver lo que la gente oculta y a la vez me ayuda a ver que
si voy a hablar de alguien, estoy hablando de mí, o sea, mejor me estoy callado y punto. Para no desvelar secretos, ¿no? Pero sí, realmente es así, o sea, cuando alguien se pone a hablar de otro, está hablando de él, está hablando de sus culpabilidades, sus miserias, sus tal, ¿no? Sí, está hablando de él. Y luego lo de la culpabilidad es evidente, o sea, cuando uno empieza a hablar de otros que se siente Ujú. culpable de algo, o fíjate, o algo que no se atreve a hacer y el otro sí, o algo que ha hecho y no se siente bien con lo que ha hecho y el otro sí. Entonces hay esto de reflejo. Pero de todas formas, algo que me ayuda muchísimo es darme cuenta que el universo es perfecto, que tiene dos formas de funcionar totalmente diferentes. A una le hemos dicho los humanos bueno y a la otra le hemos dicho los humanos malo. Ujú. Pero, pero que cuando hay algo bueno en un lado del mundo, también está el generador de esa cosa buena. Y cuando hay algo malo, también está el generador de esa cosa mala. ¿Me explico? Que todo es perfecto. Siempre que es como un partido de tenis. Si tienes que tener un tenista, va a haber otro. Si tienes que tener una víctima, va a haber un verdugo. Es perfecto, es perfecto, perfecto, Ajá. es perfecto. Entonces, cuando también entiendes eso, pues ya dejas de juzgar el hecho ese en concreto. ¿Por qué? Porque sabes que, mira, quizá yo hay algo que falla, que es que no soy capaz de entenderlo. Pero si a una persona le ha pasado algo es porque ella lo había convocado. Y como lo convocó, hubo alguien que recibió el mensaje y lo hizo real. ¿Me explico? Y se unieron la víctima y el verdugo. Oye, qué terrible. Yo ya no digo eso. Yo digo simplemente, algo hay que se me escapa que no soy capaz de entender, pero que el universo es perfecto, lo tengo clarísimo. Y eso que estás diciendo, me parece que también es mega trascendente el poderlo observar, porque no existe absolutamente nada que no sea por algo y que tenga como una razón o una argumentación, una explicación que probablemente va más allá de la nuestra, pero que en algún momento seguramente lo vamos a comprender y a visualizar o a tener una perspectiva distinta. Esto que llamaste en el ejemplo de que mencionabas, ¿no? Terrible, y que desde esa perspectiva es terrible, sin lugar a dudas, desde otra perspectiva, desde una expansión mayor de conciencia, en un estado más evolucionado del propio ser que somos, probablemente lo veamos distinto y digamos, ah, claro, si esto no hubiera sucedido, entonces no nos hubiéramos dado cuenta, no hubiéramos logrado, no hubiéramos, y entonces es ahí cuando eso que pareció terrible, y en ese instante lo fue, desde otro momento tiene total La razón, argumentación y la sí. razón de por qué pasó eso. Si regresamos a este punto del que hablábamos al principio de la humanidad y lo que está pasando, digamos, hoy por hoy, eh, desde cierta perspectiva se podría ver, no, es que es terrible, es que hay mucha crisis, es que la economía, es que los gobiernos, es que la censura, la represión y todo lo que ustedes gusten y manden. Pero eso es prácticamente también el motor, diría yo, que nos va a sacar de ahí, El motor del cambio. el motor del cambio. Ujú. Y entonces, desde ya ese cambio ejecutado, desde otra, vayamos a este futuro teórico, desde allá diríamos, bendito eso que sucedió, gracias, porque sin eso entonces, por eso, si observamos eso, incluso no tenemos que irnos a ningún futuro. Ahorita podemos voltear a ver, a revisar nuestra historia de vida y en esta narrativa, seguramente nos vamos a encontrar con N cantidad de cuestiones que en su momento fueron tragedias enormes y dramas contundentes y que hoy por hoy diríamos, no, qué bueno, porque gracias a eso, esto y lo otro y aquello, y si no, yo no estaría aquí. Sí, sí. Por ejemplo,
no sé lo terrible o no terrible que sería, pero gracias a eso tenemos la enorme alegría de tener a Nicky y Patty pues aquí juntos. Ah, eso sí, ¿verdad, corazón? Sí, por eso me reí. Pero fíjate, mira, a mí hay una cosa, a mí siempre me ha gustado pensar, ¿no? Pero pensar, seguir una línea de pensamiento lógica, más o menos. Sí. Entonces, yo digo, oye, si es verdad, y para mí lo es cierto, total, que cuando palmamos, vamos a una vida entre vidas, y ahí el alma se revitaliza otra vez y decide, elige qué vivencias va a vivir para, ¿vale? Pues tú imagínate el que ha elegido una vivencia terrible para todos los demás. Fíjate qué responsabilidad de alma asumir una experiencia terrible porque sabe que le va a tocar recuperar con dos o tres vivencias más, dos Mm. o tres vidas más, le va a volver a tocar recuperar la luz que tenía. ¿Me explico? Porque Mira que, cuando te metes a hacer una labor muy, muy oscura, luego el alma sufre, tiene que recuperarlo. ajá, Pero pese a eso, se han ofrecido voluntarios para hacer eso. Fíjate si cambia la perspectiva, si lo ves desde un lado o lo ves desde otro, ¿sabes? sí. Porque ellos lo hicieron, o sea, lo asumen porque saben que van a ser el motor del cambio. Pues sí, en el chismorreo de la ley del uno le dice, le pregunta por alguna razón algo Don. Don a Ra, Son donde Jenkins. termina, sí, donde termina diciéndole que alguien que nosotros juzgaríamos como terriblemente malo, como Hitler, por ejemplo, no es, no es totalmente culpable, entre comillas, o totalmente malo, Negativo. negativo, Ah, exactamente, porque realmente ahí, en esta experiencia, él no, según lo que le cuenta Ra a Don, no había mucha conciencia, y tú me corriges, no había mucha conciencia de mal, realmente él no estaba consciente de que estaba haciendo ese mal, él creía que lo que estaba haciendo realmente estaba bien y lo hacía con un propósito en su mente que no era lo que parecía obviamente de cara al mundo. cuando uno escucha eso, voy a hacer un breve paréntesis, cuando uno escucha eso, por supuesto que lo normal, lo natural es que No, nuestra sí, mente nos lleve a pensar, claro, ay, cómo no iba a darse cuenta si estaba haciendo tal y tal y tal? No, pero Ra no se refiere a eso, sino él está como subrayando así de, en los zapatos de él y desde la mente de él exactamente. pensaba que era un precio que se tenía que pagar para lograr este bien. O sea, su intención era, a final de cuentas, lograr un bien, Sí, una raza especial. una raza especial y más, ¿cómo se dice? Pur- Superior, más pura. Ajá. Sí, sí. Entonces, ese elemento ya era como, ya no es totalmente negativo, ya está buscando un bien por ahí, o sea, entonces es tan relativo que yo Sí, creo que lo que sí me queda muy claro, y ahorita dejo que continúes, es que nosotros no tenemos idea de la cuestión de la polaridad, estamos teniendo ciertas nociones, pero pues no comprendemos el Pues que absoluto, justo no tenemos ni idea. alrededor de eso que creo que lo conversábamos estos días, eh, esa perspectiva del bueno y el malo realmente es muy relativa, porque, porque si todo es unidad, si lo único que existe es uno, si solamente estoy yo en este plano, pues lo único que va a pasar en sexta, que se supone ya en sexta densidad no se concibe la dualidad, es que ese que hizo el mal con la intención total de dañar, pues se va a dar cuenta que al único que estaba dañando, hiriendo, maltratando era a sí mismo. Y entonces pensábamos nosotros, debe ser muy doloroso darse cuenta o vivirlo, porque creo que Ra se lo dice, de hecho, a Don,
que ese despertar en ese punto de sexta, séptima, eh, es Muy doloroso, muy fuerte, sí, muy muy doloroso. intenso. Y pensábamos nosotros, ¿por qué ha de ser tan doloroso? Pues de entrada esta Patti piensa, hombre, pues si yo me viví pensando que era que yo me estaba sirviendo a mí, eh, pasando por encima del planeta, y en algún punto me doy cuenta que no había planeta, que realmente el único que yo estaba pisoteando, humillando, violando, agrediendo, maltratando, dañando era a mí mismo, pues empezarás, yo creo que ha de ser como un sentir en carne propia, entre comillas, de, de todas las experiencias hechas a un otro en mi propia experiencia y empezar a ver cómo, así como en la otra polaridad del amor, de pronto cuando de pronto a alguien le cae el 20 por ahí, cuando acabamos una relación con alguien que, ay, ya este me aburre, ya no quiero estar, ya no sé qué, y en algún momento la vida nos pone otra persona que nos muestra cómo ese alguien que me aburría realmente me amaba. Ahí hay polaridad desde el otro lado, o sea, es empezar a darme cuenta de cómo le pude haber hecho yo daño a alguien, entre comillas, que me amaba tanto, que verdaderamente me amaba. Hoy me doy cuenta. Entonces, es tan bonito empezar a darse cuenta que esta experiencia realmente es un juego de luces y sombras, pero realmente el color del bueno o malo no es real. O sea, el bueno o el malo realmente es la película que se cuenta cada personaje, porque no tenemos idea de nada. O sea, no sabemos qué es lo que más nos conviene. Y es la película egoica, me refiero. Ajá, Porque yo estaba hablando de cuando ya has dejado el ego, porque ya solo eres alma y estás en el otro Claro, mundo, ajá. y claro. proyectas toda tu vida próxima teniendo en cuenta que vas a proyectar eso realmente son almas muy fuertes, muy potentes, almas Ujú, con mucha seguridad para asumir una faena que nadie quisiera hacer, jamás. ujú, Entonces, ahí me refería y estaba pensando también en este personaje en concreto. ¿Por qué? Porque es el típico, es el que más inspira, ¿no? Pero al final yo me he dado cuenta que es todo una parodia, una forma de vivir una película. Y cuando uno vive una película, algo que es fundamental es el humor. Te tienes que reír del personaje. Sí, te tienes que aprender a reír del personaje, porque enseguida, cuando lo haces así con humor, enseguida te pillas en el fallo y te das cuenta enseguida. Y te das cuenta, por ejemplo, tuve que bajar y darte una patada en el culo porque es que si no, no te ibas a mover. Firmado el universo. Sí, te das cuenta y te ríes porque dices, es verdad, me hubiese quedado aquí. O sea, con lo gusto que estoy aquí me iba a mover, pues sí. Y te das cuenta con esos pequeños ejemplos cómo el universo trabaja de formas diferentes, pero el punto final es el mismo. Vas a ir a la luz, sí o sí. Punto. O sea, todos los que estamos aquí, todos vamos a acabar a la luz, sí o sí, no hay más. Entonces, oye, ¿para qué resistirse? Vamos a dejarnos llevar y punto. ¿Sabes? Y otra cosa que quería decir por lo que hablabais es, para mí, muy importante, y es, oye, si el universo soy yo solo, y en el fondo realmente soy yo, ¿a qué diantros he venido aquí? ujú. A recordar lo que ya sabes. Nada, Ajá. nada más. La gente se olvida de eso. Tú vienes a recordar lo que ya sabes. Has vivido cientos, miles de vidas con personajes diferentes, pero cada personaje ha tenido una experiencia que esa está ahí, en tu conciencia. Entonces vienes a recordarlo. Si eres capaz de ir recordando y recordando, todo llega a un punto en que la gente te ve y dices, hostia, qué sabio es este. No, simplemente estoy recordando la que estaba dentro. ¿Por qué? Porque si en el universo solo existe yo, ¿dónde está la sabiduría? Dentro. La tienes que sacar de dentro. Ujú.
Por Y eso, es tal cual. sí, Fíjate que en muchas ocasiones, luego lo hemos comentado, Pati y yo, no sé, en las reuniones del curso de milagros, en la calle, a veces con familiares y así. En muchas ocasiones la gente pregunta cosas que ella misma sabe porque en lo que dice está implícita la La respuesta. respuesta Es siempre. como si no se escucharan esa parte, sí. pero No, siempre, como si no se fiasen de sí mismos. O Ajá. sea, exacto. como Sí, uno de los trabajos que han hecho muy bien en la educación nuestra, uno de los trabajos es eh, inducirnos a dudar de nosotros mismos, totalmente de acuerdo. inducirnos. Así O es. sea, era una misión, ¿eh? Ajá. Por supuesto. Que tenía la educación dentro de el olvido, el velo del olvido famosísimo. Una de las misiones que tenía era el hacernos dudar. ¿Para qué? Para que luego cuando salgas y saques tus conclusiones porque recuerdes lo que has vivido, se te note enseguida la seguridad de que estás hablando desde lo que tú conoces, desde lo que sabes. Por eso me encanta decir aquello de, no te creas nada, si lo tienes que sacar de ti, no de lo que oyes ni de lo que te dicen, lo has de sacar de ti. Hay sabiduría suficiente dentro de ti para que no tengas que ver a nadie más. Pero, pues oye, siempre en el punto ese de la correspondencia de que lo de fuera y lo de dentro, siempre vamos buscando Supermanes y hombres americanos y el héroe de América fuera de nosotros porque creemos que ellos son mejores que nosotros. No, no. Entonces, gracias a Dios para mí, la época de los gurús, los maestros, se acabó. Cumplieron su papel, fueron importantísimos para reorientar muchas veces nuestros caminos, que seguramente yo lo habré hecho, pero Sí, claro. llega un punto que eso se acabó. O sea, tienes que recurrir a tu propia sabiduría. Ya hemos vivido todos tanto tiempo y tantas experiencias que la sabiduría la tenemos dentro. No necesitamos buscar nada fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decías que me ha hecho gracia porque decías, oye, y madre mía, ¿cuánto me costará de cursos y de información y de tal? Y de dinero en cursos para al final no aprender nada. Ajá. Porque simplemente lo que aprendes es lo que recuerdas que te suena. Luego en Ujú. el fondo no aprendes nada. Sí que es verdad que ellos con todo lo que dicen, hacen y tal, pues te resuenan cosas que es las que ya sabías. Pero tú vas a un curso de cualquiera simplemente a recordar. Que no lo recuerdas por ti, pues él te lo hará sonar y te lo hará recordar. Pero hemos venido aquí a recordar, nada más. Tenemos ya vidas suficientes, por eso la Tierra va a hacer el cambio a otra dimensión, porque ya hemos vivido suficiente en esta. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de recordar y ya está. Y para eso fundamental, dejar de dudar de ti. Es el freno más grande que tenemos. O sea, dejar de dudar de ti. Oye, piensas algo y te parece una verdadera locura. Por algo será. Ya está, no hay más, no hay ningún problema. Ya está, ¿qué problema hay? O sea, somos perfectamente infalibles y por lo tanto hay que cagarla con plena confianza. Totalmente, totalmente. Porque además, seguro que sale alguna lección buenísima de eso si lo haces así, Claro. ¿sí? O seguro que los demás se quedan asombrados porque de cagada no da, ¿sabes? Sí, sí. Por ejemplo, yo algo que me costó mucho y al final aprendí a decirlo es, oye, es que mira, sabes una cosa, yo creo esto y lo otro, y ya está. Y a lo mejor te sueltan. Todo son mentiras, hombre. ¿Cómo se te ocurre creer eso? Porque me gusta creerlo así. ¿Qué problema hay? Ujú. Si tú no tienes ni idea tampoco. Adelante. Exacto. Simplemente Exacto. me gusta creerlo así porque me apetece creerlo así. Y en el fondo luego me da cuenta,
porque me resuena que es más cierto esto que estoy yo sintiendo que lo que tú estás diciendo. Pero en verdad es eso. Oye, ¿y qué problema hay que yo quiera creer que la vida es como me apetece? ¿Qué problema hay? Si nadie sabe cómo es la vida en realidad. Mm. Entonces, esa seguridad, que aparentemente seguridad de no dudar de ti mismo y esa frescura de decir, oye, pues me apetece creer así, ¿qué más da? Si aunque me digan loco, me tienes sin cuidado. Claro, eso ayuda muchísimo a que poco a poco te liberes de un montón de opiniones y historias, en fin. Totalmente. Que recuerdes totalmente, que vayas recordando. Venimos a eso solo, no venimos a aprender nada más, ¿sabes? Eso de Yo que... creo que, como dices, si uno solamente pudiera em, comprender, por ponerle alguna palabra, porque pues realmente es que la palabra a veces se queda corta, pero si uno solamente pudiera hacer una conciencia real de cuál es nuestro único propósito importante y valioso en esta experiencia, pues yo creo que tantas cosas de las que uno se apega y por las que lucha y todos los desbarates que hace por querer llegar a ciertos lugares y a conseguir ciertas metas y etcétera, pues se caerían solitas por su propio peso, porque si todos empezáramos a darnos cuenta pues de que realmente lo único importante justamente es lo que mencionas, reconocernos, empezar a darnos cuenta realmente que esto se puede ver con unos ojos distintos, no importa lo que sea, que, que no hay sino una sola verdad, por eso la verdad te hace libre, porque no hay una sola, o sea, vivimos pensando en este mundo que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, o sea, que hay tantas verdades como millones de seres humanos y realmente la verdad justamente no necesita defensas porque la verdad es, o sea, la verdad es tan real que es lo único a lo que inevitablemente, queramos o no, vamos a llegar todos. O sea, todos los millones de personas tienen la verdad. Y no solo ellos, las cucarachas, los alacranes, los pajaritos, los planetas, las galaxias, todos. Ajá, ajá. Y Sí, entonces siempre que es esa frase, solo esa frase, la verdad te hace libre. ¿Por qué decía Jesús? Busca primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino? Es simplemente una metáfora. ¿De qué? De la mente. El reino está en la mente. sí, sí. Realmente si dice busca primero el reino de Dios y todo lo demás te llegará por añadidura, pues a ver dónde están las llaves, ¿no? Sí. Esa es la única llave que necesitamos. A Y mí, lo que pasa es que la botamos y se nos olvidó dónde. Ese es a el mí problema. a mí me encantaba y me encanta aquello de que decía él que encontrarás la verdad y la verdad te hará libre. Ujú, Pero claro, ¿qué verdad? La tuya. Claro. Yo siempre cuento un cuento sufi de, no sé, hace mucho tiempo que no lo cuento, pero bueno, un cuento sufi de un domador de elefantes que se le ocurre al hombre como caridad, obra de caridad, pues presentarle el elefante a tres ciegos. Y entonces, pues oye, se los lleva allí, a uno lo coloca en la parte de atrás, a otro lo coloca en el centro y a otro lo coloca delante. Y entonces, pues acaba la experiencia, se los lleva al centro y entonces ya cada uno comparte. Oye, ¿cómo es un elefante? Un elefante son dos columnas enormes, grandísimas. Y dice, pero arriba hay como un látigo que te golpea, si te descuidas te golpea. El otro dice, calla, hombre, calla, no tienes ni idea. El elefante es un pilar enorme, una columna que se asciende hasta el infinito. Yo no he podido llegar a donde llega. Y el otro dice, no tenéis ni puñetera idea. No sé dónde, qué habéis visto, ¿no? Dice, el elefante es como una manguera flexible y que tiene dos agujeros. Y al final del todo dices, oye, pues si es que los tres tienen razón, tienen parte de la verdad y la ajá, suma de los tres generará la verdad, más cercano a la verdad. Y es lo que ajá, nos pasa a todos. No es lo mismo ver una, por ejemplo, una figura de quien sea,
arquitectónica de quien sea, ¿no? No es lo mismo verla de frente que de repente estar otro viéndola en un lateral o viéndola de espaldas. No vas a ver lo Ajá, mismo. ¿Quién tiene razón? Todos, pero tú tienes que buscar tu verdad. Eso es lo que a la gente le cuesta. Tienes ajá. que buscar la verdad que a ti te acomode y que te haga sentir bien. Punto. Porque Conclusión. hay infinidad de verdades, o sea, tantas como personas. Voy a terminar tu historia con Sí, otra, sí, 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 con una frase que conta dice, que a mí me encantan las historias. dice, no, esta no es historia, es Ah, solo una frasecita, pero pues tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Entonces, conclusión, amanecerá y veremos, dijo el ciego. sí, 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 sí. Pero fíjate, Sí, o sea, en esto que acabas de contar, ahorita estaba yo pensando mientras escuchaba a Juan, en este rollo de que uno se la pasa buscando la verdad, cuando tu verdad eres tú, es tu experiencia Ajá. que ya estás teniendo. No necesitas mover un cabello para tenerla, ya la estás teniendo. Pero cuando la empiezas a comparar con la experiencia de otro, o quieres la validación de allá, o sí, te sientes víctima de allá, o tú eres victimario de no sé, Ajá. ahí es a donde empieza uno como a perder la noción o conciencia de que uno está teniendo su experiencia y que incluso también esas cosas forman parte de ella. Es, es, es un tejido, es un bordado fino artesanal como el que tenemos acá del mandala, sí, pero a final de cuentas, lo bonito es que se teje solo. Uno con lo que hace cotidianamente, uno con lo que vive cotidianamente desde que uno recuerda su existencia en este plano, en esta humanidad. Eh, Nos estaba pensando también en torno a lo que decías, mi querido Juan, de la conciencia y la época que estamos viviendo, y pensaba mientras te escuchaba, así como de, claro, o sea, esta conciencia que tenemos todos nosotros, independientemente del lugar a donde nos encontremos en nuestra narrativa, en esta vida, ya tenemos ciertas cualidades que nos hacen estar participando de manera activa en el momento de el despertar, del cambio, de lo como ustedes le quieran llamar, este momento histórico de la humanidad. Si estuviéramos de verdad, de verdad, de verdad en una cuestión mucho más, llamémosle primitiva de conciencia, estaríamos viviendo otra cosa. Y también, si estuviéramos más expandidos, si fuéramos otra conciencia más evolucionada, bueno, a lo mejor estaríamos en quinta o en sexta densidad de conciencia. Estamos a donde nos pertenece no solo a nivel conciencia, sino la historia que tenemos en nuestra vida refleja esa conciencia. O sea, estamos experimentando la conciencia de manera, o sea, llevada a la forma, es lo que quiero decir, y ojalá y que me esté expresando lo suficiente para transmitir la idea, pero la conciencia que soy la veo reflejada en lo que estoy viviendo, que es también como empezamos la charla de hoy. En la medida en que esa conciencia que soy esté más expandida, haya integrado más cosas, dice Ra en la ley del uno, empecemos a conciliar cosas que nos parecen paradojas, esto que pensamos, o es esto o es esto. En la medida en la que a esas cosas tan dispares aparentemente empecemos a encontrarle lo común y a dónde es que El realmente vínculo. son dos caras de la misma moneda, el vínculo que acaba de mencionar Patti, en esa medida nuestra conciencia se expande y en la medida en la que nos expandamos, vamos a vivir otra realidad porque esa realidad va a ser congruente y totalmente embonará con la conciencia que seamos. Por eso otra vez regresamos a este rollo del trabajo de quién es, del de enfrente, del presidente, de la junta del club de mujeres, de no sé qué. Es personal. No importa qué edad, qué nacionalidad, nada. Es personal. sí, así es. Yo estoy convencido y además estoy convencido ya hace mucho tiempo que venimos aquí a disfrutar y ser felices. Ujú. No hay nada más. Entonces, si no te hace feliz, no lo hagas. Claro. No lo Esa es hagas. la brújula. Sí, si no te hace feliz, no lo hagas. Si no eres feliz haciendo, no lo hagas.
porque esa es otra que nos enseñaron. También venía marcada por algún tipo de enseñanza oculta, que hay que hacer lo que haya que hacer aunque no seas feliz. Y entonces llega un momento en que te pones a hacer algo que te apasiona y empiezas a pensar, aquí haciendo el tonto, pudiendo hacer otras cosas que serían más útiles, más, ¿sabes? Y en realidad no, o sea, tienes que hacer lo que te hace feliz, nada más, no hay más. Y en base a eso, cuanto más feliz y divertida sea tu vida, mejor. Ajá. Es eso, nada más. Y yo considero que ese es el secreto, ¿no? Y para eso hay que tener muy buen humor. Para cuando te pillas haciendo algo que no te hace feliz, pues reírte de ti mismo y decir, "Vale, qué tonto eres, hombre. ¿Para qué estás haciendo eso si eres el primero que no te gusta? ¿No? Ajá. Claro. Pero, bueno, pues eso. En fin. Oye, saluda, mira a ver si hay alguna pregunta o alguna. Total, mira, por acá estaba preguntando Alicia Arroyo García. Ah, no, ella saludó. Buenas noches. Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Alguien estaba preguntando, nomás que ya lo perdí. Ah, pues creo que era Mariaris, que si ya estaba, sí, mira. Mariaris dice, Juan, ¿ya está en el mercado tu libro? Qué agradecida estoy de verlos, de haberlos escuchado. Los amo. Igualmente, Mariaris. Qué gusto de verte. Y Carlos Flores también saluda. Hola, buenas Besitos. tardes, saludos, un gusto escucharles. Abrazo, Carlos. Abrazo. Pues ya está en el mercado, si no ahora estará en breve, una semana, 2 semanas, y Amazon también, ¿no? está en muchas tiendas de España y en Amazon. ¿Por qué? Pues porque trabajan con es una editorial diferente, no es la misma del primer libro, pero trabajan con un productor se ve que es similar y entonces él lo mete también en Amazon. O sea, que en Amazon lo podréis encontrar seguro. ¿Eh? De Simplemente. cualquier parte del mundo probablemente sea la La ruta mejor más opción, adecuada. Sí, Ajá. claro. sí, la ruta más, incluso para los europeos, por ejemplo, que no viven en España, lo más adecuado es Amazon. Igual. O sea, porque en Europa seguro que estará antes, pero me refiero en México, en Argentina, si la gente empieza a pedir, pues como estas empresas lo hacen, pues Sí, pedirán libros y punto, no hay ningún problema. Ajá. sí, sí, sí. Y si están en Espérate. España, pues les aconsejamos mejor ir a la librería. Sí, a la librería, el corte inglés, o Claro. hay un Ajá. montón. Ahora sí que como dicen, consuma local. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, esto ya se sabe que al final el local va a ser el mundo entero. O sea, que Claro. Sí, sí. sí. Bueno, ha sido un verdadero placer. Me ha encantado otra vez charlar con vosotros porque es un placer charlar con vosotros. Igualmente, Igualmente. igualmente, ¿Y Juan. cómo lo habéis visto? Bueno, despidámonos de la gente si hay alguien que se quiere despedir. No, pues solamente gracias, gratitud infinita pues por estas pláticas que luego se hacen así como tan de la sala de la casa, realmente, pues por lo menos así lo vivo yo. Y pues todos los éxitos y lo que corresponda además pues para tus dos creaciones, para esos dos hijos, Sí, que, que sean muy prósperos y sobre todo que por allá nos toquen en algún otro aspecto de la conciencia en cualquier lugar del planeta para que se abra cada vez más y podamos ya rapidito cambiarnos la peli de este planeta. sí. Daros cuenta que simplemente hay mucha gente que está ofuscada y pensando en negativo, y entonces con uno de nosotros que piense en positivo, crea un cambio brutal en los demás, ¿no? Y no hay que cambiar nada, simplemente hay que ser un faro, o sea, tener las ideas Ujú. claras, los conceptos claros, los pensamientos puros, pensamientos positivos, de bien para todos los demás, y con eso sobra, no hay que cambiar nada más, o sea, no hay que ir predicando en el desierto. No, Exactamente. no, No no. hace falta. No hace falta, ¿no? Ujú. Así que,
Pues muchas gracias también, mi querido Juan. Déjame agradecer por aquí los últimos, Mensajes. sí, mensajitos. Dice Esperanza Torres, hola Esperanza, gracias por acompañarnos. Les agradezco mucho la invitación, los bendigo o algo así, yo los bendice y como siempre bellísimos y bellísimas personas, les mando un abrazo de luz. Em, Estábamos diciendo que si tú lo ves afuera, es que Está en ti. está en ti. Ujú. Agustina Guevara, muchísimas gracias por todo lo compartido. Gracias a ti, Agustina, por estar por acá. Ustedes también recuerden que pueden hacerlo. Yo sé que de pronto también a lo mejor pues nos están escuchando con mucha atención, cosa que agradezco enormemente, pero recuerden que también si de pronto tienen alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, algo que quieran ustedes, ustedes están aquí dentro del programa, no Sí. aparecen a cuadro porque no estamos enlazados con cámara, pero siempre es bien importante pues también el tener esta interacción con toda la gente que se une a la transmisión, sobre todo en vivo, evidentemente. Después, estas transmisiones se van al canal de Juan o al de Revela tu Magia y pueden ahí tener comentarios y seguramente Juan les contestará si le escriben a él o yo les contesto si me escriben a mí. Pero acá en vivo, ahora sí que aprovechense de que están en vivo para también participar y opinar y preguntar y lo que sea, ¿no? Ujú. Sí, de todas formas, contestamos como ha dicho Nick y Patty, Total. contestamos, aunque sea después, no hay ningún Sí, problema. claro. Si hacen una pregunta después, no hay problema. Pero bueno, el programa este, tengo que deciros, aunque os sepa algo mal, lo hacemos para Nick, para Patty, para mí, que somos los que venimos aquí a pasarlo bien y ya está. Y os compartimos el programa por si os sirve de algo, ¿no? Ah, Pero total. ninguna pretensión de enseñar nada, como No, dije al claro. principio, porque cada uno aprende lo que le siente, lo que siente que es mejor para él. O sea que, Ajá. bueno, para ti y Nick, ha sido un verdadero placer. Abrazote, mi Juan. Abrazo como Abrazos, saludos siempre. a Carmen. Me dice Extensivo por allá. Carmen, me dice Carmen que os diga que saludos, está abajo en la cocina y oye, pues ya sabéis. Igualmente. Cuando queráis, otra vez estaremos aquí en nuestra sala de estar para poder hablar de lo que queramos. Y eso sí, tranquilos todo el mundo, porque vamos a mejor, no a peor. Vamos a mejor. Y todo va a suceder muy rápido, muy, muy rápido. Y entonces, simplemente tener paciencia. Ya sé que estamos teniendo mucha, pero tener paciencia. Porque las cosas ya no hay vuelta atrás. O sea, no hay nadie que pueda parar lo que viene y lo que va a venir. Entonces, pues, ¿qué os diría yo? Prosperidad, amistad, alegría, paz, humor, Risas. armonía, colaboración, cooperación, esperanza. ¿Qué más? Ese es el mundo que va a venir. Así que tranquilidad, no hay ningún problema. Bueno, chicos, Listo. un Gracias, verdadero Juan. placer. Igualmente, Gracias. igualmente. Feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos siempre. ¿De acuerdo? Nos vemos. Abrazo y beso para todos Besito. los que están por Chao. acá también. Nos Saludos. vamos. Chao, chao.